Hola, ¿qué tal niños, queridas niñas, queridos padres y todos los que nos están viendo? Sean bienvenidos a un encuentro más de todos los sábados para bendecir al Señor, para un momento para estar juntos con toda la iglesia, juntos con el Señor que está aquí presente, para disfrutar, para estar juntos, para ver lo bonito, para contemplar lo bonito que es Dios, ¿no? Lo grande que es Dios, el amor de Dios con nosotros, que nos regala todo este mundo, nos regala toda una historia y ha preparado este día desde la eternidad, ¿no? Para que nosotros disfrutemos. Así que sé que ya están listos para empezar. Entonces, como ya sabemos, para algunos que tal vez no se conectaron la semana pasada, sabemos que Monseñor Javier por ahora, durante este tiempo no va a estar. Entonces el programa lo haremos juntos, ¿no? Pero siempre lo tendremos presente, claro, porque Monseñor Javier nos acompaña con sus oraciones. Él está aquí, él sabe que vamos a hablar hoy, ¿no? Y él está pendiente de ustedes, ¿no? Luego del encuentro hablamos, ¿no? Y le decimos, mira, con Monseñor, los niños han estado muy atentos, les ha gustado mucho el canto. Entonces, estamos listos y vamos a empezar, como siempre, con una oración. Vamos a rezarle al Señor para pedirle que hoy nos conceda la gracia especial de poder escuchar, de poder estar con Él, ¿no? Porque a veces es un poquito difícil estar, porque dice, pucha Martín, son 1 hora y hablas mucho y a veces es medio aburrido, ¿no? Entonces, claro, por eso es importante pedirle al Señor la gracia de escuchar, ¿no? Porque si escuchamos, el Señor pues nos pone alegría en el corazón. Imagínate, hemos escuchado a Moisés, a Noé, a Daniel, ¿se acuerdan, no? Y todas ellas terminaban con una buena noticia, del amor de Dios. El escuchar el amor de Dios nos pone contentos. Pero nuestro enemigo principal y número uno, que es el demonio, él no quiere que estemos felices y por lo tanto hace una cosa interesante. No cierre el oído, ¡pum!, dejas de escuchar, ¿no? Entonces, hoy tenemos que pedirle al Señor que nos abra el oído para poder escuchar, ¿no? Y poder estar alegres y poder bendecir al Señor. Así que nos dirigimos al Señor, que está aquí presente, y le decimos, a ver, primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos la dinámica de siempre, ¿no? Yo digo y ustedes lo repiten. Querido Dios, te damos gracias por este nuevo día, porque en tu amor nos regalas la vida, nuestros padres, nuestros hermanos, y más que todo, la oportunidad de estar contigo. Permítenos escuchar, permítenos vivir, siempre unidos a ti. Que la tristeza no embargue nuestro corazón. Tú defiéndenos y acompáñanos siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos niños, hemos pedido esto al Señor, que nos acompañe, que esté presente con nosotros, inclusive en los momentos de tristeza, ¿no? Porque claro, la tristeza a veces ustedes los han experimentado, a veces nos ponemos tristes, ¿no? Por cualquier motivo, ¿no? Pero el Señor siempre está presente para consolarnos. Y así que ven, niños, yo sé que a ustedes les gusta mucho, porque ya me han comentado por allí, escuchar algunas historias, ¿no? Algunas historias. Y yo sé que a algunos de ustedes les gustan los superhéroes, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado algún superhéroe o le gusta alguno? ¿Algún superhéroe que a alguien le gusta? A ver, cuéntenme, a ver qué superhéroe para poder hablar, ¿no? A ver qué superhéroe les gusta. Yo me acuerdo que cuando yo era niño a mí me gustaba mucho Spider-Man, el Hombre Araña, ¿no? Me gustaba ese. Había también Superman, y habían varios, y ahora creo que hay varias películas sobre superhéroes, ¿no? A ver, ¿qué superhéroe les gusta? A ver, ¿qué dicen? A unos superhéroes que, o sea, todos luchan contra los malvados, ¿verdad? Los superhéroes siempre son buenos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué superhéroe les gusta? A ver, vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué nos dicen?
Harley Quinn, ya, muy bien. Pero ella no creo que es tan buena o si es buena. ¿Ah? Creo que no. Pero bueno, a ver, ya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿A nadie le gustan los superhéroes? Parece que a nadie. ¿Qué películas ven? Porque las películas son de superhéroes, ¿no? De gente que lucha por hacer el bien, ¿no? O no dicen Spider-Man. A mí también me gusta ver el Spider-Man. La Mujer Maravilla. Mira. El Iron Man. Qué bien, qué bien. ¿Alguno más? ¿A alguno no le gusta Hulk? El señor grande ese verde y muy musculoso. La chica superpoderosa, ¿no? Anda, mira. La Batichica, muy bien, muy bien. Eso, Jesús también, claro, el principal superhéroe. Muy bien, ¿por qué les preguntaba de los superhéroes? Porque claro, el Señor, o sea, es Dios, ¿no? Es un superhéroe, sí. Pero claro, nosotros, muchos, la imagen de superhéroe que tenemos es lo que me han dicho, ¿no? Hasta Spider-Man, Batichica, Iron Man, ¿no? Varios de estos, ¿no? Y a veces nosotros cuando vemos las películas de estos superhéroes, pues nos impresiona, ¿no? Que tienen mucha fuerza, que están dispuestos siempre a luchar por el bien de las personas, ¿no? Y los defienden, y así les hagan daño, así los golpeen, ellos siguen luchando, ¿no? Y ahora dicen, sí, bueno, pero eso son las películas, ¿no? Son las películas. Pero en realidad, hacia aquí, al menos en Arequipa, Spider-Man nunca ha aparecido, ¿no? Nunca ha aparecido Spider-Man, tampoco Iron Man, ¿no? Entonces yo les voy a contar ahora, porque claro, no estamos aquí para hablar de películas, estamos para hablar de esto, de Dios, de la historia de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros, ha hecho con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, porque Jesús era de un pueblo llamado Israel, ¿no? Entonces, imagínate, Dios ha preparado este día, el día de hoy, que hoy estamos 8 de agosto, el día de hoy, Dios lo ha preparado desde la eternidad, ¿no? Desde la eternidad. Entonces, imagínate, hemos hablado alguna vez hemos tratado la creación, ¿no? Imagínate, Dios creó el mundo en 7 días, pero hace millones de años, Dios los creó, ¿no? El séptimo día había descansado, ¿ya? Y luego, imagínate, vino Adán, vino Eva, ¿se acuerdan de Noé? Vino Abraham, vino Moisés, etcétera, etcétera. Muchos profetas, los jueces, Juan Bautista, Jesucristo, los apóstoles, ¿no? Y los sucesores de los apóstoles, los obispos. Imagínate, ha pasado desde el nacimiento de Jesucristo 2000 años. Bueno, 2020 años, porque Jesucristo nació en el año 0, ¿no? Desde que Jesús nació empezamos a contar los años, ¿no? Entonces imagínate, desde toda la eternidad, desde hace millones de años, Dios ha preparado toda esa historia para que hoy estemos aquí, ¿no? Porque imagínate si Abraham nunca hubiera salido de su casa por cuando Dios le había llamado, ¿no? Entonces, tal vez... Claro, si no viene Abraham, no hay Isaac, no hay Jacob, ¿no? No hay las 12 tribus, ¿no? En las 12 tribus no hay el rey David, y que el rey David era pariente de Jesús, no hay Virgen María, no hay Jesús, y por lo tanto no hubiéramos tampoco nosotros, ¿no? Y si hubiéramos, quién sabe cómo, ¿no? Entonces Dios ha preparado este momento para nosotros, toda la historia para hoy. Entonces, les contaba todo esto porque hoy vamos a contar la historia para decirles de que durante la historia, como hemos escuchado, ha habido gente buena, ¿no? Imagínense, hemos hablado de Noé. Noé era un hombre justo, era un hombre bueno, un hombre santo, que le gustaba hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero también había gente mala, ¿no? Gente mala, que eran enemigos de Dios, que lo rechazaban, que no querían estar con él, ¿no? Que mataban a los niños. Imagínense, en Egipto, cuando Moisés saca a la gente, a su pueblo de Israel de Egipto, mataban a los niños. ¿Por qué? Porque sabían que los niños iban a servir a Dios, ¿no? Iban a servir a Dios. ¿Y cómo servían a Dios en su vida cotidiana? Y ellos no querían. Entonces, vamos a hablar sobre un superhéroe que se llama Sansón. Eso, Sansón. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado la historia de Sansón, ¿no? A ver, vamos a empezar. Resulta, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel salió de Egipto,
¿no? Y que con Moisés entraron a la tierra prometida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dios les dijo, muy bien, esta es la tierra prometida, entren. Entonces, imagínate, toda la caravana entraba a la tierra prometida. Pero resulta de que en la tierra prometida vivía gente, vivían otros pueblos, vivían allí. Entonces, a la entrada de la tierra prometida, el pueblo de Israel tenía que hacer una cosa, tenía que conquistar a esos pueblos, o sea, sacarlos del territorio, ¿no? Entonces, imagínate, el pueblo de Israel tenía que combatir, ¿no? Tenía que combatir. Pero dices, Dios había mandado esto al pueblo, ¿no? Decía, Dios había mandado, tenía dicho a los hijos de Israel, decía que todos tenían que aprender el arte de la guerra, aprender a luchar en guerra. ¿Y por qué? Dice, no, pero Dios es amor y Dios no quiere que nadie se pelee. ¿Y por qué Dios les dice que tienen que aprender a la guerra? ¿Por qué tienen que aprender a luchar, a usar las armas? ¿Para qué? ¿Por qué Dios hace eso? Y hay algunos hermanos nuestros, inclusive nosotros, ¿no? Cogemos la Biblia que nosotros tenemos en casa, y empezamos a revisar el Antiguo Testamento, los primeros libros, y tú empiezas a ver, hay muchas batallas, ¿no? Hay muchas batallas, inclusive que Dios manda que luchen, hay muchas personas que mueren, ¿no? Y tú dices, qué feo, ¿no? O sea, pero Dios se supone que no tiene que, todos tienen que vivir, todos tienen que ser buenos, nadie tiene que matarse, ¿no? Y les cuento de que hubo mucho tiempo, muchos años atrás, de que se pensaba de que, ese Dios del Antiguo Testamento, este Dios que mandaba a aprender la guerra, ese no era Dios, que era un Dios lejano, que ese no era nadie, que el único Dios era el Dios de Jesucristo, ¿no? Entonces lo separaban, ¿no? Pero nosotros sabemos de que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre de Jesucristo, es el mismo Dios, ¿no? Que en el Nuevo Testamento se manifiesta en la persona de Cristo. Entonces, les cuento esto, pero dices, ¿y por qué? Les voy a contar por qué. Voy a contar por qué. Resulta de que todos los enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Todos los enemigos del pueblo de Israel tenían otros dioses. Tenían otros dioses que no eran nuestro Dios, que no es nuestro Dios. ¿No? Tenían otros dioses, otros ídolos. Y estos pueblos enemigos de Israel, siempre querían atacarlos, querían quitarles su tierra, ¿no? Querían quitarles su tierra, ¿no? Y entonces, ¿y para qué querían quitarlos? Porque los querían tener como esclavos. Y el pueblo de Israel, como le había dicho, estuvo un tiempo esclavo en Egipto, ¿se acuerdan? ¿No? La semana pasada les había contado de que estaban esclavos en Babilonia. Un poquito más atrás estaban esclavos en Siria. ¿Por qué? Porque los pueblos venían, ¿no? Y los atacaban y le quitaban la tierra, ¿no? Pero, como les dije, el pueblo de Israel tenía un pequeño problema, que este pueblo de Israel era idólatra. ¿Qué quería decir idólatra? Idólatra quiere decir que se postraba ante cualquier cosa que no es Dios, ¿no? Tal vez por estar a la moda, ¿no? Estar a la moda, querían irse con otros dioses. Entonces, imagínate, Dios pone la imagen de estos pueblos enemigos de Israel, son la imagen de los dioses extraños, ¿no? Son de los ídolos. Y por decirlo de alguna manera, estos pueblos extraños son la imagen del demonio, del diablo. Porque, como les dije, los pueblos enemigos de Israel, ¿qué hacían? Se metían a su tierra, les quitaban todo y los hacían esclavos, ¿ya? Entonces, imagínate, así también es el diablo. El diablo contigo y conmigo hace lo mismo. El diablo siempre está ahí al acecho, esperando alguna cosita pequeñita para meterse contigo, ¿no? Entonces, imagínate, estamos muy bien en la casa, estamos escuchando ahora la catequesis, estamos juntos aquí reunidos en nuestro programa y de repente tu hermanito está haciendo bulla ahí al lado, ¿no? Y no te deje escuchar, ¿no? O afuera en la calle están unos señores hablando muy fuerte y no te dejan escuchar, ¿no? O tienes algún hermanito mayor que te dice,
termina, que yo quiero hacer mis cosas también, quiero utilizar la computadora, el celular, la televisión, por donde estés viendo. Entonces, ¿qué pasa? De que el demonio está al acecho, ¿no? Está al acecho. Y poquito a poquito se va metiendo en tu corazón y te va diciendo, no está bien todo esto, mira qué injusticia te están haciendo. Se va metiendo en tu corazón y de repente, ¡pum! En ese momento se te olvida todo lo que habías escuchado, ¿no? Imagínate, cuando un hermanito tuyo viene y agarra un juguete tuyo y tú no le diste permiso, en ese momento, ese enemigo te ataca, se te mete en ti, Y en ese momento te quita la tierra prometida. O sea, esta tierra prometida que te quita todo lo que hemos escuchado sobre Jesucristo. Te quita todo el amor, lo que tú conoces del amor de Dios, lo que has experimentado del amor de Dios, te lo quita. Y ya no te acuerdas de nada. Y ¿qué te sale? Te sale la ira, ¿no? Te sale el murmurar contra tu hermano, ¿no? Entonces, imagínate, por eso les digo que estos son la imagen del demonio, ¿no? Que siempre está presto a atacarnos. ¿No? Entonces imagínate, ahora estamos muy bien, escuchamos la catequesis, muy contentos, muy agradecidos con el Señor por lo que escuchamos, y resulta que apagas el celular y justo tu mamá o tu papá te mandan a hacer algo que no quieres hacer. Imagínate, y te pones molesto, no lo quieres hacer, te pones a gritar, te pones a llorar, y no sé, pero nos olvidamos de lo que escuchamos. Porque, como les digo, el demonio siempre está al acecho porque nos quiere quitar la tierra prometida. Y esta tierra prometida, como les dije, es Jesucristo, es Dios. Porque si escuchamos, Dios había prometido al pueblo una tierra que manase leche y miel, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Era una tierra muy rica, ¿no? O sea, que estar ahí era la felicidad, ¿no? Entonces nosotros también, por eso digo que este Jesucristo, este Dios, es nuestra tierra prometida, ¿no? ¿Por qué nuestra tierra prometida? Porque nosotros sabemos, ustedes y yo, de que nuestra felicidad está en estar con el Señor, únicamente en estar con el Señor, ¿no? Por eso les digo, o sea, ya crecerán, ¿y qué pasa? Empezarán a estudiar, algunos entrarán a la universidad, tendrán su carrera, tendrán trabajo, mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero yo les digo que ninguna de estas cosas, sí, les va a dar tranquilidad, les va a dar comodidad, pero ninguna de estas cosas les puede dar lo que el Señor nos da. Ninguna, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces les contaba esto porque resulta de que cuando entraron a la tierra prometida, Dios dejó alrededor del pueblo de Israel 7 naciones enemigas, o sea, 7 enemigos, 7 pueblos. Sí, imagínate, es como el Perú, ¿no? Imagínate, el pueblo de Israel, el país era como el Perú. Entonces al lado, o sea, con fronteras, ¿no? Eran limitantes. Imagínate, nosotros tenemos a Brasil, tenemos a Bolivia, tenemos a Chile, tenemos a Ecuador más arriba, ¿no? Entonces imagínate, así era el pueblo de Israel, ¿no? Estaba rodeado, ¿ya? Pero nuestros amigos chilenos, nuestros amigos bolivianos, somos hermanos, ¿no? Somos hermanos, todos unidos por el bien común de todos, ¿no? Pero el problema era de que el pueblo de Israel estaba rodeado de enemigos. Estos pueblos enemigos odiaban a Israel, ¿no? Y todos lo querían atacar. Entonces, ¿qué pasa? De que Israel, como siempre, se va con los enemigos, ¿no? Se alía con los enemigos. Porque, claro, imagínate, el pueblo de Israel estaba sentado viendo, estaba en su casa, pero resulta de que ve que los otros pueblos, imagínate, tienen un dios que se llamaba Dagón, no dragón, Dagón, ¿ya? Y este dios, pues imagínate, a honor de este dios hacían unas fiestas grandísimas, donde la gente se emborrachaba, donde la gente jugaba, hacía trampa, habían cosas así tipo como circos, ¿no? Entonces la gente iba ahí y el pueblo de Israel los miraba y decía, oye, pero yo también quiero participar de esa fiesta, ¿no? Yo también quiero ir al circo a ver cómo se divierte, yo también quiero, alguno dirá, pues yo también quiero ir a
a beber con esta gente, a comer por gula, ¿no? O sea, comían pero montones, montones, montones. Entonces el pueblo de Israel dice, claro, pero hay un problema, porque resulta de que mi Dios es otro, y mi Dios no me permite esto. Pero tu Dios parece buena gente porque te da todas esas cosas. Entonces me voy con ustedes. ¡Pum! Y el pueblo se va, ¿no? Por ejemplo, ahorita no me ven porque me fui. Entonces así el pueblo de Israel se fue de la presencia del Señor. Se fue de la presencia del Señor. Y como les dije la vez anterior, el pueblo de Israel, mientras se mantenía fiel al Señor, mientras estaba con el Señor, todo le iba bien. Todo, todo. Pero cuando el pueblo de Israel se iba de la presencia de Dios y se iba con los dioses falsos, pues perdía, todo le iba mal. Disfrutaba un ratito, pero al final todo le iba mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que Dios, dice la Escritura, Dios es un Dios fiel sin maldad, ¿no? Dice también nuestro amigo San Pablo, si nosotros le somos infieles al Señor, Dios permanece fiel. Eso dice San Pablo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Este pueblo de Israel, como tú y como yo, somos infieles al Señor, ¿no? Somos infieles al Señor. No queremos servir al Señor porque no queremos sufrir, porque vemos a nuestro alrededor que hay gente que hace muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero esas cosas son malas, ¿no? Unos quisieran robar, otros envidian otras cosas que tienen tus amigos alrededor, ¿no? Algunos, nosotros seguramente habrán visto algunos compañeritos suyos de que le gritan a su mamá, ¿no? Que pegan a sus hermanos. Imagínate. Entonces, yo quisiera también eso, ¿no? Entonces, dejo a Dios, ¿no? Dejo a Dios, me olvido de Dios, no quiero escuchar más a Dios, no me conecto ahora sí nunca más a las catequesis de los sábados, no me voy a conectar a la misa, no voy a rezar nunca más, ¿no? Pero resulta de que Dios es fiel, ¿no? Dios no abandona, porque claro, como les dije, si el pueblo abandonaba a Dios, todos sus enemigos pues los destrozaban, ¿no? Los destrozaban. Pero Dios no quiere, como les dije, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta. ¿Y qué es convertirse? Convertirse es volver a Dios. El pueblo de Israel se había corrompido, ¿no? Dejó de ver a Dios y miró a estos dioses extraños, ¿no? Y la conversión, ¿qué es? Es luego de haber experimentado que esos dioses extraños no te dan la vida, que no te hacen feliz, pues el Señor emprende un camino de retorno, de modo que nuevamente podamos contemplar a Dios. ¿Ya? Entonces imagínate, Dios desde el principio sabía que nosotros, que Adán y Eva, iban a cometer el pecado, y que nosotros íbamos a tener esta marca, ¿no? Esta tendencia al mal que se llama la concupiscencia. Y por eso, dicen nuestros amigos rabinos, los amigos judíos, dicen que Dios desde el inicio, entre las primeras cosas que creó, fue esta oportunidad de la conversión, ¿no? Porque imagínate, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De que a veces, según nosotros, ¿no? Según cómo pensamos los seres humanos, los hombres, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Imagínate, si te equivocas, ¿no? Si te equivocas, si haces alguna cosa mal, pues ya se desconfía de ti, ¿no? Ya no se te vuelve a confiar algo, ¿no? Eso por lo general pasa, ¿no? Imagínate, en un trabajo, un señor se equivoca haciendo su trabajo y es muy difícil que le perdonen. Lo más probable es que lo echen, ¿no? Entonces, pero Dios no es así. Dios, al ver que el pueblo se equivoca, que tú y yo nos equivocamos, no nos abandona, porque sabe que si nos deja allí, nuestra vida va a ser infeliz para siempre. Y Dios no quiere eso, Dios nos creó para ser felices y por lo tanto emprende un camino de retorno hacia Él. Pero en este camino de retorno, Dios va poniendo muchas cosas, muchos acontecimientos, que a veces parece que no tienen nada que ver, pero al final sí tiene mucho que ver. Y por lo tanto, imagínense que Dios, al no abandonar a su pueblo, pues suscita en medio de su pueblo, se hace aparecer unos señores llamados los jueces. Los jueces. Dices, ¿los jueces? Sí, los jueces. Dices, los jueces son estos señores que son abogados, ¿no? Algo así, que imparten justicia, ¿no?
Y parte, a veces ves en las noticias que el juez no sé qué, algo así, ¿no? Sí, Dios hace aparecer estos jueces en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, imagínense, había mucha gente y la gente se peleaba, ¿no? Imagínate, uno tenía su chacra y le decía, se peleaban dos personas, ¿no? Porque decía, este es mi chakra, el otro decía, no, este es mi chakra, ¿no? Entonces imagínate, es como, tú estás con tu hermanito y dices, este es mi juguete, y tú dices, no, 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 esto es mío, ¿no? Eso me dio mi mamá, tú dices, no, esto me lo dio a mí. Entonces habían este tipo de confrontaciones. Entonces, necesitaba de alguien que haga justicia, ¿no? Que haga justicia, que haga cumplir la verdad, ¿no? Entonces Dios suscita estos jueces, pero estos jueces no se dedicaban únicamente a eso, tenían otra función. Como les dije, la tierra prometida aún estaba por descubrir, por conquistar. Entonces estos jueces eran aquellos que iban a la cabeza del pueblo a la conquista, ¿no? Iban a la cabeza del pueblo a la conquista. Entonces estas personas, estos jueces, eran unas personas muy valientes, muy valientes, ¿no? Imagínate, para ir a enfrentarse a los enemigos, ¿no? Muy valientes, pero también tenían la función de gobernar, ¿no? Pero ahora, ser un juez, así mismo como ser un patriarca, como ser un profeta, patriarca como Moisés, profeta como Daniel, esto era un carisma, ¿no? El carisma, les cuento, es un don de Dios, es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, ¿no? Un regalo. Y ustedes saben que el regalo no se puede comprar, ¿no? No se puede comprar, ¿no? O sea, un regalo, si te lo regalan, pues muy bien por ti. Pero si no te lo regalan, no puedes exigirle al otro que te lo dé, ¿no? Entonces, Dios da este carisma a los jueces. Pero les digo, ¿qué es un carisma? Les decía, es un regalo de Dios que lo da a los hombres, a las personas como nosotros, ¿ya? ¿Pero para qué? Es esto que da Dios con un fin específico. ¿Cuál es este fin? Es de edificar a su pueblo, edificar a la iglesia, ¿no? Es para el bien de las personas y para el bien de la gente. Ese es el fin de los carismas, ¿no? Entonces imagínate, Dios suscita a los jueces, es un regalo que le da a cierta persona, ¿no? Porque la persona, para ser juez no tenías que estudiar, no tenías que ir a la universidad, no tenías, como pasa algunas veces, ¿no? En nuestra política, ¿no? No tienes que pagar por ganarte el puesto, ¿no? No tienes que tener, ¿cómo se dice? No tienes que tener vara para que te den el puesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de que, claro, el pueblo de Israel necesitaba todo eso, ¿no? Porque imagínate, si Dios no suscitaba jueces, ¿cómo iba a conquistar? Si Dios no suscitaba jueces, no daba jueces a su pueblo, ¿cómo iban a solucionar sus problemas? ¿Cómo iban a gobernar? ¿No? Entonces, por eso Dios da estos carismas. Y hoy en nuestra iglesia también, Dios da unos carismas para edificar a su iglesia, ¿no? Por ejemplo, hay carismas, por ejemplo, el ser catequista es un carisma, ¿no? Un carisma que edifica a la iglesia, que edifica a las personas, ¿no? Y el carisma siempre está orientado a la unión con Cristo, ¿no? Imagínate, el catequista te da tu catequesis, ¿para qué? Para hacerte presente quién es Jesucristo, quién es Dios, y tú conociéndolo lo amas. ¿Y cómo lo amas? Pues celebras los sacramentos y vienes a la misa, ¿no? Y los que ya pueden confesarse se confiesan y te preparas para la confirmación, y como conoces a Jesucristo, porque alguien te lo ha presentado, que ha sido un catequista, ¿no? Tal vez por el ministerio de los obispos o de los presbíteros, por la predicación, tú conoces el amor de Dios. ¿Y cómo lo conoces? Cuando ya seas grande, como les digo, haces la primera comunión, te acercas a los sacramentos, la confirmación, ¿no? Pero también cuando crezcas te unes en matrimonio bendecido por Dios, ¿no? Inclusive, si Dios te llama al ministerio sacerdotal, para ser sacerdote, pues el Señor te concede el orden sacerdotal. Si quieres ser religiosa, una monjita, el Señor te llama, ¿no? Pero a raíz de ¿qué? De que tú has conocido quién es Dios, ¿no? Y este es el motivo de nuestros encuentros hoy, poder conocer quién es Dios, porque nosotros no podemos amar a lo que no conocemos, ¿no? Imagínate, tu papá ama mucho a tu mamá, ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque antes de casarse se han conocido mucho tiempo. Y porque se han conocido, pues han decidido casarse, unirse, ¿no? Porque se conocen, saben con quién están.
Es así como tu papá. Tu papá te quiere muchísimo, te ama muchísimo. ¿Ya? ¿Pero saben por qué? Porque tu papá te conoce muy bien. Imagínate, te ha visto, inclusive ahora, bueno, ya desde mucho tiempo atrás, se puede ver en la barriguita de las mamás, cuando los niñitos están todavía en su barriguita, hay como unos aparatos que se permite ver a los niños ahí, ¿no? ¿Cómo están? Si quieren, pregunten a su mamá que les muestre una foto de ustedes, que se llama ecografía, que cuando ustedes estaban en la barriguita de su mamá, ¿no? Imagínense, era así pequeñito, pequeñito, pequeñito. No se ve muy bien, porque no es algunos son a colores, pero en general son así en blanco y negro, ¿no? Entonces tu papá te conoce desde allí, ¿no? Y todos los días está contigo y te conoce a la perfección. Por eso tu papá sabe o tu mamá sabe cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando le estás mintiendo, cuando le estás escondiendo algo, ¿no? Entonces imagínate, por eso tu papá te ama tanto, porque te conoce, ¿no? Por ejemplo, y tu papá, por ejemplo, con tu amiguito, ¿no? Tu amiguito que va a jugar contigo en la casa, etcétera, con tu compañerito del colegio, lo conoce, tu papá lo conoce, le respeta, le quiere, pero no le ama como a ti. ¿Por qué? Porque no lo conoce, ¿no? Entonces, por eso, Dios a ti y a mí nos ama muchísimo. ¿Por qué? Porque nos conoce, y nos conoce desde siempre, como les dije, desde antes de la creación, inclusive desde antes que estemos en la barriguita de nuestra mamá, Dios nos conocía. ¿Ya? Entonces el pueblo, Dios suscita estos jueces para que conozcamos a Dios, como hoy, ¿no? Entonces, muy bien, ahora decimos de que, claro, estos héroes, un héroe es una persona importante, ¿no? Una persona importante por las cosas que ha hecho, ¿no? Entonces ahora les cuento, el pueblo de Israel se fue con sus enemigos, se fue completamente. Entonces, ¿qué pasa? De que en el pueblo había un señor que se llamaba Manoaj. Ya les había dicho que esta gente ya se ponía sus nombres raros, ¿no? Y su mamá y su esposa era una señora que no podían tener hijos, ¿no? ¿Y ustedes se acuerdan alguna otra persona que no podía tener hijos? Que hemos hablado aquí. A ver si se acuerdan. Una persona que no pudo tener hijos. A ver, que ustedes hayan escuchado. A ver, que la esposa era estéril. Estéril quiere decir no tener hijos, no poder dar fruto. A ver. Eso, muy bien, muy bien. Vamos por ahí. Abraham, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Imagínate, no podía tener hijos. Estamos un caso, ¿ya? Por ejemplo, otro caso, a ver, ¿quién se acuerda? Juan Bautista, la mamá de Juan Bautista no podía tener hijos. ¿Y qué pasa en estos casos? Pasa de que viene un ángel enviado por Dios y le dice, vas a tener un hijo. ¿Ya? Igualito le pasa a Manoaj, ¿no? Y le dice, mira, tu esposa es estéril, no puedes tener hijos, pero Dios lo visita y dice, vas a tener un hijo, ¿no? Entonces, anunciado por un ángel, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando Manoaj ve eso, le quiere preguntar el nombre. Le dice, ya, muy bien, me dices, pero dime cómo te llamas. Le dice al ángel, ¿no? Le dice al ángel, ¿cómo te llamas? Pero ¿saben por qué le pregunta? Le pregunta porque, de alguna manera, desconfía de lo que le dice. Porque imagínate, dice, llevamos muchos años queriendo tener hijos y no hemos podido. Y ahora tú me vienes a decir, ¿y qué tal si me mientes? ¿No? ¿Qué tal si me mientes? Entonces, dime tu nombre. Y obviamente este ángel era Dios. Entonces, Dios no se lo va a revelar, como no se lo reveló tampoco a Abraham. Sino que Dios se revela su nombre por medio de acontecimientos, ¿no? Por eso nosotros habíamos dicho, si preguntamos a Abraham, ¿quién es Dios para ti? Pues Abraham va a responder, Dios es que cuando yo era un fracasado de la vida, cuando no tenía hijos, me dio a mi hijo Isaac. Y lo muestra, ¿no? Este es mi hijo Isaac, mira, aquí está mi hijo Isaac, ¿no? Así responde Abraham, ¿no? Entonces también Dios hace lo mismo. ¿Por qué? Porque saber el nombre de alguien, conocer el nombre de alguien, quiere decir que de alguna manera lo poseemos. Pero sabemos que Dios nosotros no lo podemos poseer. A veces nuestras intenciones es de coger a Dios, ¿no? Descolgarlo y meternos en el bolsillo. ¿Para qué? Para que Dios nos dé lo que nosotros queremos, ¿no? Y esa es la tentación del pueblo de Israel y también nuestra tentación, de que Dios nos da lo que nosotros queremos,
¿no? Entonces imagínense, Dios le dice, bueno, no te voy a revelar mi nombre, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir, ¿no? Así como no se lo reveló, como no se lo reveló a Jacob. ¿Se acuerdan cuando se peleó con Dios? Jacob le dijo, dime tu nombre. Dijo, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir, ¿no? Pero a Moisés Dios le dijo, Moisés le pregunta, dime tu nombre. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. En otra manera se puede entender, yo soy el que va a actuar. Yo soy el que te va a dar este hijo, ¿no? Entonces ahora les pregunto, tú y yo, hoy tú y yo, somos como esta mujer estéril, estéril. Pero no porque no podamos tener hijos, ¿no? Tal vez no es el tiempo o lo que sea. Somos estériles, no en dar hijos, pero sí en obras de vida eterna. Pero somos estériles en amor, en amor. Dios dice también San Pablo, Dios nos ha creado y nos ha destinado para que vayamos y demos frutos y frutos de vida eterna. Y el fruto de la vida eterna es el amor, porque dije, la vida eterna y la tierra prometida es Dios, ¿no? Y también nos dice nuestro amigo San Juan, el que escribe el Evangelio, al final nos dice el resumen de Dios, Dios es amor, ¿no? Entonces si tú siembras una semillita, por ejemplo, un maíz, ¿no? Lo normal, si tú siembras, ¿qué va a crecer? A ver, ¿acaso siembra un maíz y nace un árbol de manzanas? No, mejor de peras, ¿no? Mejor una zanahoria. No, claro que no. Si siembro maíz, ¿no? ¿Qué va a salir? Una planta de maíz. Eso, entonces, imagínate, Dios ha sembrado en nuestros corazones, ¿no? Pues somos la imagen y semejanza de Dios, el amor de Dios dentro de nosotros. Y estamos llamados a dar frutos de amor, ¿ya? De caridad, de amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A nosotros no nos sale el amor, ¿no? No nos sale el amor, ¿no? Por eso, cuando alguien nos hace mal, nosotros no respondemos con amor, sino que nos vengamos, respondemos con mal, ¿no? Ridículo, ¿no? Medio feo, porque claro, queremos solucionar un mal que nos han hecho haciendo más mal. No tiene lógica, ¿no? Entonces, imagínense, ahora resulta de que eso somos nosotros. No podemos dar frutos de vida eterna, porque nuestro pecado, nuestro ser es egoísta. Es egoísta, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro hermano al frente, tu prójimo, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu compañerito del colegio, etc. Y no podemos ver a Dios en él, ¿no? No podemos ver a Dios en él. Si no vemos un enemigo, ¿no? Y con el enemigo tú no te alías, a tu enemigo tú no le muestras cariño, ¿verdad? Ustedes que han visto a los superhéroes, ¿no? Por ejemplo, el Spider-Man nunca se alía con, un enemigo, Octopus, ¿no? El que tiene muchos brazos, nunca se alía, sino que siempre están en batalla, ¿no? ¿Verdad? Nunca Spider-Man va y le dice, querido Octopus, mira, creo que te voy a invitar a comer un rico adobo, ¿no? Para ver cómo nos va, ¿no? Te mando un regalito a ver qué tal, ¿no? No, nunca pasa eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no se aman, porque no se quieren. Pero claro, se dan regalos, se dan bienes, se dan dones a la gente que tú amas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro corazón es estéril, no puede dar frutos de vida eterna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que esta es la misión que tiene Dios con nosotros, ¿no? Porque claro, ¿por qué una tierra no da buen fruto? Porque seguramente la tierra no está bien preparada, ¿no? Imagínate, tal vez tiene muchas piedras, tiene muchos espinos, tiene muchas cosas. Entonces Dios tiene que hacer una misión con nosotros y es limpiar la tierra para que la semilla del amor que está ahí, imagínate, la semillita, está la tierra aquí, ¿no? Entonces la semillita quiere salir, así, pum, pero no puede porque la tierra está muy dura arriba. Dura por tus resentimientos, está dura por el odio que puedes tener, por el rechazo a tu familia, ¿no? Por tu envidia, por tus mentiras, está allí y no puede salir la semillita, no puede salir el amor de ti, ¿no? Entonces, por eso Dios tiene que venir, ¿no? Como un agricultor a labrar la tierra de tu corazón, ¿no? Entonces, imagínate. Ahora resulta de que, claro, este hijo que le había prometido Dios, al final nace.
Y este hijo se llama Sansón, ¿no? Se llama Sansón. Y resulta de que Dios le había dicho que este hijo va a ser consagrado a Dios, va a ser exclusivamente para Dios. Imagínate, Sansón, cuando nació, o sea, sus padres sabían que Sansón no iba a ser doctor, no iba a ser arquitecto, no iba a ser marinero, no iba a ser militar, ¿no? Ni iba a ser policía, no iba a ser nada de eso. ¿Por qué? Porque Sansón estaba destinado únicamente a servir a Dios, nada más, nada más. Y en ese tiempo se hacían votos, ¿no? Un voto es una promesa que le haces a Dios, se hacía en ese tiempo. Y había un voto que se llamaba el nazariato, ¿ya? El nazariato consistía en que tú hacías un voto a Dios, ¿no? Y símbolo de ese voto, se dejaban el pelo largo, nunca se lo cortaban, ¿no? Los votos siempre tienen una imagen externa, una imagen externa. Por ejemplo, ustedes seguramente habrán visto una monjita, ¿no? La monjita tiene su velo, tiene su hábito, ¿no? Ese hábito demuestra que estas mujeres, estas monjitas, han realizado un voto, ¿no? Un voto. ¿Y qué quiere decir el voto? Que han dado su libertad a Dios para vivir en pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Así como los sacerdotes, ¿no? Se visten así, ¿no? Yo soy seminarista también, pero claro, en un tiempo de la formación nos visten así. ¿Qué quiere decir? Que también es esto, es un voto. Yo le doy a Dios mi libertad, ¿no? Para vivir para Dios, ¿no? Para vivir para Dios, ¿no? Entonces, imagínate, ahora, entonces el símbolo de Sansón era el pelo largo. Tenía el pelo largo, 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 ¿ya? Y como lo tenía tan largo, imagínate, estaba caminando y venía el viento y ¡pum! Todo el cabello en la cara, ¿no? Entonces no podía ver. Entonces, Sansón se hace 7 trenzas, pum, 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 7, ¿ya? 7 trenzas. Les comento de que en ese tiempo llevar el cabello largo, el pelo largo, era normal, ¿no? No es como ahora, ¿no? Ese tiempo era normal, ¿ya? Son modas que van pasando, ¿no? O sea, en ese tiempo era normal, ahora ya no. Ya está, ¿no? Entonces, era normal, por eso es que si ustedes ven pinturas, imágenes de Jesús tenía el pelo largo, porque en su tiempo era normal. Bueno, resulta de que le habían dicho muy bien, este niño, Sansón, va a ser algo extraordinario, ¿ya? Resulta que el pueblo de Israel, como les dije, se había ido con los ídolos, con sus ídolos, y sus ídolos que se llamaban con sus enemigos, y sus enemigos se llamaban los filisteos. Los filisteos los tenían dominados por 40 años. 40 años los tenían sometidos, los tenían ahí, imagínate, se habían metido por sus casas, cuando querían se metían, les robaban todo, se llevaban a sus hijos para que los sirvan, un montón de cosas feas. 40 años. Entonces Dios, obviamente, el pueblo sufría mucho, mucho, mucho. Entonces Dios no va a dejar que el pueblo sufra, ¿no? Entonces Dios manda a un juez, y este juez era Sansón, ¿ya? Entonces, resulta de que dice que, ¿se acuerdan de las 7 trenzas? Ya, cuando Dios elige a Sansón, le da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es la esencia misma de Dios, es que el Espíritu Santo dentro de ti, es que tú tienes a Dios dentro de ti, ¿no? De modo, cuando tienes Dios dentro de ti, podemos decir lo que dice nuestro amigo San Pablo. San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, es el Espíritu Santo dentro de mí. Y si Dios vive dentro de mí, pues hago lo que Dios me manda a hacer. Ya no lo que yo quiero, sino lo que Dios me manda a hacer. Y eso es muy difícil, muy difícil. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros es algo muy delicado, muy delicado. Que imagínate, cuando por el pecado el Espíritu se espanta, se va. Porque el Espíritu es, como dice, el Espíritu Santo es muy, muy santo, que no puede estar cerca del pecado, ¿no? Pero como digo, cuando pecamos, el Espíritu Santo se nos es devuelto por medio de Jesucristo, por medio de sacramentos. Muy bien, entonces el Espíritu Santo, pues nosotros siempre debemos pedir el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Entonces resulta de que, imagínate, el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón, pero Sansón era un niño normal, era un joven normal, ¿no? Vivía con sus padres, ayudaba en la casa, jugaba, hacía sus travesuras, tenía sus amigos, jugaba al fulbito seguramente. Bueno, en ese tiempo no había fútbol, ¿no? Pero bueno, jugaba con sus amigos a lo que se jugaba en ese tiempo. Su vida normal.
Pero les cuento de que llega un día, en que Sansón iba caminando, y resulta que iba un león atrás de él. Un león no muy grande, pequeñito nomás, pero claro, pero ya lo podía hacer daño, ¿no? Saben que el león en peluche es bonito, en dibujitos también, pero en vivo es temible, ¿no? Te puede matar, te puede comer el león. Entonces, mientras Sansón caminaba, el león lo molestaba. Entonces, en ese momento, el Espíritu de Dios mueve a Sansón, y Sansón agarra al león con sus manos y ¡pum! Lo despedaza completamente. Entonces, claro, o sea, despedazar a un león con las manos, difícil. Bueno, si coges un cuchillo, te vas a demorar un poco, pero Sansón lo mató únicamente con sus manos. ¿Ya? Entonces, imagínate, qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Entonces Sansón se fue y resulta, miren, Sansón tenía una debilidad, y esa debilidad era una debilidad, bueno, no solo Sansón tenía debilidades, todos tenemos debilidades, todos, y cada uno tiene una debilidad distinta, pero Sansón tenía una debilidad con las mujeres, ¿no? Sansón se enamoraba de todas, se enamoraba Sansón, ¿no? Imagínate, seguramente ustedes sabrán, ¿no? Como ahora, también hay muchos muchachos, ¿no? Que tienen muchas enamoradas a la vez, feo, ¿no? Hay muchas chicas que también tienen muchos enamorados a la vez, feo, ¿no? Entonces, eso era la debilidad de Sansón, ¿ya? Era la debilidad de Sansón. Entonces, ¿qué pasa? Que Sansón, luego de despedazar al león, se va a un pueblo y conoce a una mujer. Y se enamora de ella. Pero resulta que esta mujer era del pueblo enemigo de Israel. Les cuento de que Dios le había dado una instrucción. O sea, decía, imagínense, supongamos que Sansón hubiese sido arequipeño, ¿no? Entonces le decía, mira, mejor peruano, ¿ya? Era peruano, Sansón era peruano, supongamos, ¿no? Entonces decía, mira Sansón, tú te puedes casar únicamente con mujeres peruanas. Solo con peruanas, no con otras, solo peruanas. Porque si te casas con otras, ¿ya? Tú te vas, como le quieres mucho, vas a hacer todo lo que ella te diga. Y esas mujeres de los enemigos de Israel eran muy astutas, de modo que querían separarle de Dios. Me van a decir, no, imagínate, esta mujer que era enemiga del pueblo de Israel decía, pero Sansón, ¿pero para qué vas a rezar a Dios? ¿Para qué vas a estar con Él? Mejor vamos al circo, ¿no? Vamos a ver ahí a los leones, ¿no? Vamos a hacer otra cosa, ¿para qué vas a estar con Dios? Y claro, como Sansón le quería, entonces se iba a ir con ella, ¿no? Entonces, eso pasa, por eso es de que la iglesia, lo más recomendable es esto, o sea, no exponernos ante los enemigos de Dios, ¿no? Ante los enemigos de Dios. Entonces, por eso, o sea, si algún día te casas, pues tienes que casarte si eres chico, con una chica cristiana, ¿no? Que conozca al mismo Dios, ¿no? Y si eres chica, tienes que casarte con un chico cristiano, ¿no? Que conozca también a Dios, para que los dos juntos sean fieles al Señor. Porque si te casas con uno que no es cristiano, que tiene otros dioses, pues te vas a ir con él y vas a abandonar al Señor. Y tú ya sabes qué pasa cuando abandonamos al Señor. Muy bien, entonces, muy rápido, ¿qué pasa? Que esta mujer, Sansón cuando vuelve, le dice, muy bien, le dice a la mujer, ya vuelvo, cuando vuelva me caso contigo. Ya, muy bien, habla con sus papás y su papá le dice, Sansón, no te cases con esa mujer porque Dios ha dicho que no. Pero Sansón le dice, no papá, me gusta esa chica y me voy a casar con ella y ya está. Entonces imagínate, pero ¿qué pasa? Dios había permitido eso. Dios permite que Sansón se enamore de esta mujer pagana, que es infiel, que no conoce a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este pueblo de los filisteos era un pueblo muy malvado, ¿no? Que los tenía completamente dominados, ¿no? Entonces no había forma de meterse con ellos. Entonces Dios se vale de la debilidad de Sansón, de que le gustan mucho las mujeres, ¿no? Tiene muchas novias filisteas, para meterse con el pueblo de los filisteos y para vencerlos,
¿no? Entonces, cuando están volviendo, están en plena fiesta y resulta que del león que habían matado, o sea, ya era solo calavera el león. Y justo en el esqueleto del león había abejas, un panal de abejas, que había mucha miel adentro. Entonces imagínate, Sansón era muy grande, muy grande, muy grande, unos brazos muy fuertes, cuando digo era muy fuerte, muy fuerte. Entonces agarró y se comía la miel. Entonces cuando llega a la fiesta, todos los invitados les dice, a ver, les propongo una adivinanza, que yo también les voy a hacer ahora. Sansón les pregunta, les dice, a ver, ¿qué es? Dice, la adivinanza es esto, del que come salió comida, ¿ya? Y del fuerte salió dulzura. ¿Qué será? ¿Qué será? Es una adivinanza, a ver, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Entonces, claro, Sansón le dijo, mire, si ustedes adivinan, me tienen que dar, imagínense, eran 30 vestidos, o sea, trajes, ¿no? Para vestirse, ¿no? Entonces, 30 capas, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces la gente decía, no es posible, claro, no es posible de que este hijo de Israel, este que cree en Dios, nos venga a humillar a nosotros, tenemos que ganar. Entonces amenazan a la esposa de Sansón, le dicen, mira, tienes que sacarle la respuesta, porque nosotros no podemos perder. Si no nos dices la respuesta, te matamos. Entonces la mujer de Sansón tiene miedo, y va y le dice, mira Sansón, tú no me quieres, por eso no me dices la respuesta de tu adivinanza. No me dices por eso. Eres muy malo, no me quieres, no me quieres, no me quieres. Entonces Sansón, como tenía una debilidad afectiva, pues él se la dice, porque tenía miedo a quedarse sin el amor de esa mujer. ¿No? Se la dice. Y la mujer también, por miedo a que le maten, ella revela el secreto. Y la respuesta de la adivinanza era el panal dentro del león, porque el león es fuerte, ¿no? Es fuerte, ¿no? Y del león fuerte apareció la dulzura, que era la miel es dulce. Y dice, del que come salió comida, ¿no? Imagínate, el león se come a otros animales. Pero del mismo león estuvo ahí la comida, que era la miel. Esa era la respuesta. Entonces resulta que Sansón viene y le dice, Sansón, hemos adivinado. La respuesta es un panal de abejas dentro de un león. Y Sansón se da en cuenta que su esposa lo engañó, ¿no? Entonces Sansón se enoja mucho, y va, les paga, ¿no? Y Sansón se va muy enojado a su pueblo. Y resulta de que pasa el tiempo, Sansón vuelve a buscar a su esposa y resulta que su esposa estaba con otro, ¿ya? Con otro señor. Entonces Sansón se pone tan furioso, de que imagínense, agarró, dice que eran más o menos como 300 zorras. Los zorros son una cosita, parecidos a los perros, una cuestión así, ¿ya? Les amarró fuego a la cola y los soltó por medio del pasto, del trigo. Y todo eso se quemó. Hubo un incendio tan grande que todos se quedaron sin comida. Así, Sansón se vengaba de sus enemigos. Les dejaba sin comida, imagínate. Ya. Ahora resulta de que los filisteos estaban muy enojados con Sansón y estaban dispuestos a matarle. Entonces, ¿sabían dónde vivía? Vivía en una ciudad en Judá, una ciudad llamada Judá. Entonces, los enemigos se van donde Sansón y le dicen, van donde la gente, ¿no? Van a su barrio y le dice, miren, si no me entregan a Sansón, ¿no? Pues van a morirse todos, los matamos a todos. Entonces, claro, la gente sabía que Sansón era su juez, ¿no? Era quien gobernaba, era el que los ayudaba en las luchas, el que les iba a dar la victoria. Pero la gente tiene miedo y lo entregan. ¿Saben cómo a quién? Entregan un pueblo que entrega a su propio héroe, como Jesucristo, ¿no? Imagínense, Jesucristo estaba en medio de su pueblo, ¿no? Y Jesucristo anunciaba la liberación, ¿no? Y Jesucristo luchaba contra los enemigos de Dios, ¿no? Expulsaba demonios, ¿no? Contra los fariseos que decían mentiras, luchaba contra ellos. Y adivinen quién entregó a Jesucristo para que lo crucificaran. ¿Saben quién? ¿Sí?
su propio pueblo, sus propios vecinos, ellos lo entregaron. Igual que Sansón. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Sansón dice, bueno, lo amarran todo y lo llevan, ¿no? Le llevan para matarlo. Entonces resulta que cuando ya lo estaban allí, se burlaban de él, le iban a matar, Sansón, como tenía mucha fuerza, ¡pum!, se soltó. Se soltó y dice que agarró un cráneo de un burro y empezó a girar con eso, daba muchas vueltas y ¡pum!, los mató a toditos. Los mató a toditos. ¿Ya? Muy bien, entonces, luego de esto, ¿qué pasa? De que toda la gente tenía miedo a Sansón, pero al mismo tiempo se querían vengar de él. Decían, no hay forma de que este hombre que cree en Dios nos haga la vida imposible y siempre nos gane. Entonces Sansón nuevamente se enamora de otra chica llamada Dalila. Se enamora de esta chica. ¿Ya? Entonces nuevamente le dicen a la chica, mira, Sansón es muy fuerte, muy fuerte. Tú tienes que descifrar, tienes que preguntarle a Sansón de dónde le viene la fuerza. Porque si sabemos de dónde le viene la fuerza, nosotros lo podemos matar, lo podemos dominar, ¿no? Lo podemos dominar, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿se acuerdan de Superman? Tiene esto que él no se puede resistir a la... Tiene algo que no puede, kriptonita, ¿no? Que no puede contra eso, ¿no? Que lo debilita, algo así, ¿no? Algo así era, ¿no? Muy bien, entonces resulta de que claro, esta mujer, lo mismo, le ofrecen dinero, mira, te vamos a dar, era mucha plata. Y adivinen qué, la mujer dice que sí, que le quiere matar, que les va a decir qué. Entonces imagínate, esta mujer era muy astuta, y le dice, mira Sansón, ¿de dónde viene tu fuerza? Y Sansón le dice, no le dice de dónde viene tu fuerza, dice, ¿cómo puedo hacer para dominarte, para que no tengas tanta fuerza? Y Sansón le dice, mira, si tú me envuelves con unas cuerdas, ¿no? Una cuerda muy fuerte, yo ya no tengo poder. Entonces Dalila viene y le envuelve con una cuerda muy fuerte. Y de repente, cuando ya está ahí, Sansón se había quedado dormido, gritan, Sansón, los filisteos te atacan. Entonces, como les dije, Sansón no era que todo el rato era fuerte, ¿no? Sino únicamente la fuerza le venía cuando se enfrentaba con los enemigos de Israel, con los enemigos de Dios. Y los filisteos eran enemigos de Dios, del pueblo de Israel. Entonces venía la fuerza y ¡pum!, se soltaba. Y la mujer decía, no puede ser, me ha mentido. Y le va y le dice, Sansón, me has mentido. Me dijiste que así no ibas a ser fuerte y sigues siendo fuerte. Le dice, no, ahora sí, ya te voy a decir la verdad. Le dice, ¿sabes qué? Si me amarras con una soga pero muy fuerte, pero que sean nuevas, ya no tengo fuerza. Nuevamente Sansón se queda dormido y le envuelven. Turururu. Y de repente le gritan, los filisteos nos atacan. Y se levanta y ¡pum!, lo destruye. Tenía fuerza, dice, no me estás mintiendo, Sansón, tú no me quieres, eres un malvado. ¿Y qué pasa? Sansón comete una cosa fatal, terrible. Sansón tenía un secreto, y este secreto era su consagración a Dios. El pelo largo, ¿se acuerdan? El pelo largo era el motivo de su fuerza, era el voto que había hecho a Dios, ¿no? Pero el cabello largo era un signo. Sansón era fuerte cuando estaba con Dios, cuando el Espíritu de Dios estaba con él, ¿no? Y él le dice, mira, si me cortas el pelo, mi cabello, mis trenzas, ya no tengo poder. Entonces esta mujer que era astuta sabía de que le había dicho la verdad. Y pasa eso, le cortan el cabello a Sansón y resulta que le gritan, ¿no? Sansón, los filisteos nos atacan. Sansón se levanta, ¿no? Quiere ir a luchar, pero resulta que ya no tiene fuerzas. No tiene fuerzas. Y resulta que Sansón quiere hacer algo y no puede. Entonces sus enemigos lo atrapan y le sacan los ojos. ¡Pum! Y ya no puede ver. Entonces imagínate, Sansón es débil, ya no tiene fuerza. Luego se queda sin ojos porque se lo sacan y luego lo encadenan. Y lo ponen. Saben que antes los molinos, o sea, eran unas ruedas grandes de piedra y lo movían unos burritos. Los burritos movían.
y ponen a Sansón a trabajar en vez de un burro. ¿Ya? Entonces imagínense, esto es una cosa que se equivocó Sansón. Se equivocó, ¿por qué? Porque Sansón sabía que tenía el don de Dios. De Dios le venía la fuerza. Y Sansón jugaba con el don. Jugaba con eso. Jugaba con eso. Es lo que puede pasar contigo y conmigo. Dios nos ha dado un don, ¿no? Un don, el don del ser cristiano, de conocer a Jesucristo. Y a veces nosotros podemos jugar con este don. ¿Y cómo puedes jugar con ese don? De decir, bueno, no importa, me voy a exponer, no importa que caiga en tal pecado, porque al final Dios me va a perdonar y no pasa nada, ¿no? Le voy a mentir así un poquito nomás a mi mamá, pero no pasa nada porque Dios es amor y Dios me va a perdonar, entonces no pasa nada, ¿no? Luego me voy a... Uy, mira, qué bonito eso, ¿no? Uy, mira cuánto dinero tiene mi mamá. Mira, voy a coger un poquito, no pasa nada. Sí, robar está mal, pero Dios me perdona, ¿no? Dios me perdona, no pasa nada. Y lo agarras. Es así como tú y yo también podemos jugar con el don de Dios, con el don del amor de Dios podemos jugar. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben, hay un dicho que dice, si juegas con fuego, te quemas. ¿Ya? Entonces Sansón era más o menos como tú y yo, como yo, que sabía que tenía a Dios metido en el bolsillo. Y cuando algo venía, sacaba Sansón la fuerza de Dios y ya estaba, ¿no? Todo solucionado. Pero no, esta vez ya no. Entonces, este Sansón, como les digo, está ciego, es esclavo y está encadenado, ¿no? Y esa es la situación tuya y mía frente al pecado, ¿no? Cuando jugamos con el don de Dios, cuando nos exponemos frente a los enemigos, ¿no? Nos damos frente a los enemigos. Por ejemplo, te das a la pereza. Tú sabes que tú no puedes entrar en la pereza. Hay un dicho que dice, la pereza es la madre de todos los vicios, ¿no? Porque por la pereza ya no quieres trabajar y robas. Por la pereza de no incomodarte de decir la verdad, pues mientes. Por la pereza de no trabajar, te aprovechas de los demás, ¿no? Por la pereza de combatir, por hacer presente el amor de Dios, pues haces daño al otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que aquí es de la imagen nuestra del pecado. Cuando nosotros jugamos con el don de Dios y nos exponemos, porque somos necios, ¿no? Por la concupiscencia que tenemos en nuestro corazón, terminamos como Sansón, sin ojos. Nos quitaron los ojos, no podemos ver. Porque cuando tú y yo estamos en el pecado, estamos como ciegos. No vemos el amor de Dios por ningún lado. Todo es oscuridad, todo está mal, todo está mal. Todo está mal, no hay salida, nada es bonito. Cuando tú y yo estamos en pecado, vemos el sol y nos molesta. Y ahí no ves a Dios. En tu papá o en tu mamá no ves a Dios. Porque el pecado, pues nos ha puesto una barrera, nos ha quitado los ojos. ¿Ya? Entonces estamos así, ciegos, completamente ciegos para ver a Dios. Y cuando tú no ves algo, pues te angustias, estás triste y vives en las sombras, vives viendo sombras. Y viendo las sombras es la sospecha. ¿Y qué sospechas? Sospechamos de que Dios no nos quiere, por eso nos dio este papá, nos dio esta mamá, nos dio este hermano, esta hermana, ¿no? Y luego también nos vuelve esclavos. Sansón estuvo con una cadena, esclavo. Así como tú y como yo. El pecado, cuando nos exponemos, este pecado nos puede quemar. Y nos puede hacer esclavo. Por eso no es que si hoy robo, no pasa nada. No es si hoy miento, no pasa nada. Si hoy golpeo a mi hermana, no pasa nada. Si hoy respondo mal o grito en casa a mis padres, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Porque esto se va acumulando, ¿no? Y si tú dices, no pasa nada, imagínate, si hoy no volvemos al Señor, este robo va creciendo. Y ahora no te vas a robar solo un poquito, vas a robar más y más y más y más. Y así han empezado nuestros hermanos que se dedican a robar. Los hermanos que mienten, que no se les puede creer nada, es igual. Han empezado así. Esclavos y no pueden salir para nada. Y están esclavos a vivir siempre en eso. La piedra de molino era una piedra que tenías que dar círculos, ¿no? Para moler, círculos, círculos, círculos. Y así es el pecado, ¿no? En lo mismo, siempre en lo mismo, siempre en lo mismo.
¿no? Entonces, por eso este es de Dios. Dios, Sansón es una palabra para nosotros, ¿no? De que hoy tú y yo tenemos una debilidad, como Sansón. ¿Cuál es tu debilidad? Necesitamos preguntarnos, ¿no? Tal vez también es nuestra debilidad afectiva, ¿no? Que por no perder el cariño de alguien, ¿no? De tu amigo, de una amiga, de tu papá, de tu mamá, recurrimos ¿a qué? A vender el amor de Dios. Por ejemplo, digamos, yo soy esclavo del cariño de la familia, de mis padres. Y por eso yo puedo vender el don de Dios. ¿Y cómo lo vendo? Pues mintiendo, pues robando, pues hablando mal del resto. Con el pecado, ¿no? Pues a veces nosotros tenemos miedo de dar testimonio de Jesucristo. Miedo de decir, yo soy un niño cristiano y no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, al final terminamos diciendo, de esta catequesis, de que imagínense, Sansón al final, imagínense, están sin ojos y todos los filisteos están así en el circo, ¿no? Pero el circo no es como ahora, que es así un toldo, sino que era una construcción, una casa. Entonces lo llevan a Sansón para burlarse de él. Entonces imagínate, Sansón sin ojos, todo así sucio, ¿no? Pero a Sansón le volvió a crecer el pelo. Y esto de crecer el pelo es una cuestión muy importante. La elección de Dios no se elimina ni con el pecado. ¿Ya? Por eso es que le vuelve a crecer el pelo a Sansón y le vuelve la fuerza. Y le dice al que le está llevando, ponme donde estén las columnas donde se sostiene toda la casa. Entonces lo pone y Sansón, con toda su fuerza, le pide a Dios, dice, mira Dios, he pecado contra ti, me he aprovechado del don que me has dado, he sido infiel a ti, pero esta vez, por última vez, concédeme la fuerza para poder derrotar a mis enemigos. Y de repente, ¡pum! Toda la casa se viene encima y todos los filisteos mueren. Sansón también se muere. Este es el amor de Dios. Hermanos, queridos niños. El amor de Dios que no te abandona, inclusive en el pecado. Y Dios está dispuesto a librarnos de nuestros enemigos. De estos filisteos que hicieron tanto daño a Sansón, que son los que nos hacen hoy tanto daño a nosotros. Pero la buena noticia es de que Dios, en su tiempo fue Sansón, ahora es Jesucristo. Jesucristo es este juez que viene para librarnos de los enemigos, a ti y a mí. Estos enemigos que nos hacen tener miedo, que nos atacan todos los días. Este enemigo, el diablo, que viene con la tristeza, que nos pone frente a situaciones para que reneguemos de Dios. A una situación de que tú te pone ante sufrimientos que tú no entiendes por qué tu papá, por qué tu mamá, por qué tus hermanos, por qué la pandemia, no entendemos por qué. ¿Ya? Y esto nos acechan y nos quieren hacer dudar del amor de Dios, que nos vayamos con los ídolos extranjeros. Dices, bueno, parece que no hay solución para mi problema, para mi sufrimiento, pero entonces al menos tenemos que pasarla bien, ¿no? Entonces juguemos todo el día, videojuegos, robemos, mintamos, gritamos, peleemos, hagamos todo lo que sea. Eso quiere el enemigo, porque el demonio te muestra todo esto como algo bueno, todos estos pecados, para perderte, para hacerte infeliz, para que no seas feliz, para que seas un niño triste. Pero Dios envía a Jesucristo. Jesucristo peleará por nosotros. Por eso, hermanos, frente a los enemigos, frente a esto que no entendemos, a los sufrimientos, nosotros somos pobres, somos débiles, estamos como Sansón, sin ojos, sin fuerzas, sin nada. No podemos luchar. Si queremos ir al combate, pues salimos abollados, no podemos. Por eso hoy Jesucristo aparece y te dice, hey, atento. Yo lucharé por ti. Yo me voy a enfrentar a la muerte. Yo me voy a enfrentar a todo eso que hoy te causa sufrimiento. Yo me voy a enfrentar. Y mira, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque Jesucristo está aquí. ¿Por qué lo han clavado? Jesucristo lo han clavado nuestros enemigos. Nuestros enemigos que han sido el demonio y todos los pecados, Jesucristo los ha vencido en la cruz. En la cruz. Él ha sido este juez. Les dije que los jueces tenían que conquistar algo.
Y Jesucristo ha conquistado esta tierra prometida para nosotros. Porque por el pecado nosotros no podíamos ir al cielo. No podíamos ir al cielo porque nuestra deuda del pecado era infinita. Pero imagínate, mira aquí, Jesucristo ha vencido al pecado y está aquí. ¿Ya? Luego el juez tenía que administrar justicia, tenía que hacer justicia. Y Jesucristo ha hecho justicia. ¿Justicia con quién? Con el demonio. El demonio ha hecho una injusticia grandísima al decirnos que Dios no nos quiere. Porque si Dios nos quisiera, nos diera todo bien, nos haría que todo sea felicidad. Y tú ahora no eres feliz, ¿no? Entonces con esto nos ha engañado muchísimo, muchísimo. Y por eso hemos pecado mucho y muchos pecados. Por eso Jesucristo viene a hacer justicia. Justicia, a decirnos la verdad, a decirnos a ti y a mí que Él nos ama y por eso está aquí. Esa es la verdad. Y luego también tenían que gobernar. Los jueces gobernaban, Sansón gobernaba. ¿Y cómo tenía que gobernar? Dios gobierna, Jesucristo gobierna desde la cruz. Gobierna desde la cruz. Entonces, por eso, hermanos, esta es la palabra, este es el superhéroe de hoy. Sansón, el superhéroe. Que Sansón se cumple en Jesucristo. En Jesucristo. Ese es de Jesucristo que nos libra de nuestros enemigos. Por eso hoy, si tú hoy identificas quién es tu enemigo, sí, es el diablo. ¿Pero con qué? ¿Con qué? ¿Con qué te ha engañado el demonio? ¿Con qué te ha engañado? Tal vez te hace creer que tus papás no te quieren, porque no te compran lo que tú quieres, porque no te tratan como tú quieres. Te engañó así. Tal vez te está engañando así, ¿no? Si tus papás te quisieran, tendrías más hermanitos y en cambio estás tú solito, no tienes con quién jugar, ¿no? ¿Quién te ha engañado? A ver, tenemos que preguntarnos esto, ¿ya? Entonces, si hoy el demonio te ha engañado, te ha puesto esa mentira, porque el demonio siempre te engaña con mentiras, el demonio no puede decir la verdad, nunca va a decir la verdad. Entonces, en este momento, vamos a gritarle al Señor que envíe un Sansón a nuestra vida. Es más, que venga Jesucristo mismo a hacernos justicia, como este juez, a librarnos de los enemigos. Que esto es cierto. Y garantía de esto, Jesucristo aquí en la cruz. Por eso hoy, niños, podemos ser felices. Hoy podemos ser felices, porque Jesucristo se manifiesta. Y por eso vamos a cantar al Señor, vamos a bendecir al Señor por este don de los jueces, a Jesucristo. Este Cristo que es este justo juez. Y se acuerdan que habíamos dicho que había muchos personajes que eran así, ¿ya? Pero Sansón también era así. Por eso Sansón era un gigante muy grande. Por eso cuando yo les diga, Sansón era un gigante para arriba. ¿Hasta cuánto? ¿Qué tan grande era? A ver, hasta aquí, donde está mi mano. A ver, todos nos levantamos, nos estiramos hasta arriba, gigante. A ver, decimos, Sansón era un gigante así. Muy bien, Sansón era un gigante así y así. Muy bien, ahora, y tenía mucha fuerza. La fuerza está aquí, ¿no? Algunos dicen, mira la fuerza. No, yo soy solo camisa, ¿no? Entonces así eran los brazos de Sansón. Por eso vamos a decir que tenía unos brazotes así. Muy bien, y ahora, cuando los filisteos vinieron a atacar, y como Sansón, y pum, a los filisteos, pum, al demonio, a nuestros enemigos que nos quieren meter en infelicidad, ¿así? Y por lo tanto, y pum, ¿qué más? Y pum, y Sansón los derrotó, y pum, y Sansón los derrotó. Muy bien, vamos juntos. Sansón era un gigante así. Muy bien. Que tenía unos brazotes así. Y cuando filisteos vinieron a atacar, y pum, y Sansón los derrotó. Y pum, y Sansón los derrotó. Sansón era un héroe, ¿verdad? Y vamos a decir ahora que
Sansón era un héroe, así, 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 que cuando a Dalila su secreto reveló, y Sansón se debilitó, y Sansón se debilitó. Pero, ¿qué pasa? De que Sansón era un juez, así, 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 que tenía mucha fuerza, así, 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 y cuando lo ataron y lo iban a vencer, y pum, 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 a ver, y pum, 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 y pum, 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 y el Señor lo liberó, y pum, 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 y pum, 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 y el Señor lo liberó. Muy bien, niños, terminamos cantando y saltando juntos. Ya, a ver, vamos. Sansón era un gigante, así, así, así. A ver, juntos. Sansón era un gigante, así, así, así. Eso. Que tenía unos brazotes, así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a atacar, y pum, 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 y pum, pum, pum. Vamos juntos con Sansón a derrotar a los enemigos. Vamos hoy a derrotar al demonio de la tristeza. Y tenemos que ayudar a Sansón. Tenemos que ayudarle todos, ¿ya? Así que, pum, 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 todos juntos, ¿ya? Todos juntos vamos a derrotarlo, ¿eh? Para que sepa cómo es el poder de Dios, el Espíritu de Dios que está sobre nosotros, a derrotarlo. Lo vamos a derrotar, vamos a ver, ¿ya? Juntos. Y pum, 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 y pum, pum, pum. Más fuerte, más fuerte. El enemigo se puso furioso, así que vamos más fuerte, más fuerte. Más fuerte y mucho más golpes al demonio. Golpes de alegría, golpes de amor de Dios. Vamos a ver. Y pum, 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 y pum, pum, pum. Y Dios los derrotó. Muy bien, queridos niños. Con esto hemos terminado en nuestro encuentro de día de hoy y le pedimos al Señor que nos acompañe en esta semana de combate contra el enemigo, ¿ya? Por eso ahora vamos a llamar a nuestro amigo, al Padre Pedro, para que nos acompañe para la bendición, ¿ya? Pero mientras tanto, vamos a rezarle a la Virgen María. ¿Ya? Vamos a rezar a la Virgen María para que nos acompañe durante esta semana, para que nos ayude, ¿no? A ver, con la Virgen María hablamos como nuestra mamá, ¿no? Mucha confianza con ella, porque ella sabe, ha tenido su hijo ha sido Jesucristo y sabe muy bien, ¿no? Entonces le vamos a pedir a nuestra Madre que nos ayude frente a los enemigos, que nos ayude, ¿no? Los enemigos, el pecado, la tristeza, el demonio, ¿no? Que siempre está al acecho. Quitarnos la alegría. Por eso ya saben, niños, queridos niños, cuando venga la tristeza, cuando el demonio te quiera acusar por tus pecados, cuando has cometido algún pecado, el demonio es muy astuto con esto y te dice, ¿te das en cuenta lo que has hecho? No es posible. ¿Cómo has hecho eso? ¿Ya? El demonio hace eso. Te molesta hasta que peques. Y cuando peques te tira el pecado en la cara. Pero nosotros sabemos de que el pecado es una deshonra, es algo que nos da vergüenza, pero al mismo tiempo es un honor. ¿Saben por qué? Les voy a contar. Cuando tú y yo pecamos, obviamente nos causa tristeza, es una deshonra, porque dices, mira, tanto me ha amado Dios, así me ha amado Dios, y yo peco, yo hago esto tan feo, qué terrible, es una deshonra, pero al mismo tiempo es un honor. ¿Saben por qué? Porque por nuestros pecados, nosotros reconocemos que somos débiles. Reconocemos que somos débiles, que somos pecadores. ¿Ya? Y esto nos lleva a la humildad. ¿Ya? Entonces, por eso, el trono de la humildad es la Virgen María, que ha sido humilde como nadie. Por eso le decimos a la Virgen María, la saludamos, diciéndole, a ver todos juntos,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, nuestro hermano, el Padre Pedro, viene para darnos la bendición. Bueno, es una alegría, le agradecemos al hermano Martín que nos ha acompañado, nos ha dado esta catequesis y también nos ha ayudado con los cantos. Entonces, acabamos este día dándoles la bendición para que el Señor los acompañe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Chao.